Los artistas nos recuerdan periódicamente que el vacío estimula los sentidos, fomenta la reflexión, permite frenar un mundo de velocidad, de estímulos continuos, de imágenes sin final, el mundo de centros comerciales, de relaciones frías, de MySpace e iPods, en el que viven los jóvenes de Madison, Nueva York. Las muertes violentas de varios de ellos, sus vidas tan absurdamente llenas, inspiraron al boliviano Edmundo Paz Soldán una novela. Se titula Los vivos y los muertos y podría haber sido un reportaje periodístico, incluso manteniendo el título. Ahora vamos a hablar con Edmundo Paz Soldán de su novela y de la tenue frontera entre la literatura y el periodismo. Hemos empezado hoy el Ojo Crítico con uno de los temas del segundo disco de la numerosa banda canadiense Arcade Fire. Este disco se llama Neon Bible, un nombre que toman de la novela de John Kennedy Toole, La Biblia de Neón, un libro en el que el premio Pulitzer hablaba del fanatismo religioso de una población miserable de Estados Unidos a la que por las noches una Biblia de neón iluminaba entre profética y amenazadora. Y suena Arcade Fire no porque vayamos a hablar de John Kennedy Toole, sino porque es uno de los numerosos grupos que suenan en los auriculares de los protagonistas de la nueva novela de Edmundo Paz Soldán, Los vivos y los muertos. Una novela que tiene quizá anecdóticamente algunos puntos de unión con la Biblia de Neón. Edmundo Paz Soldán, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Aunque, Edmundo, nos ha parecido quizá ver más relación en este libro que nos presentas, Los vivos y los muertos, quizá, por ejemplo, con A Sangre Fría. Bueno, de entrada el proyecto comenzó como una novela de no ficción. Cuando me enteré de estos hechos, de esa tragedia que ocurrió como a 20 minutos de donde yo enseño, en el estado de Nueva York, pensé que esa era la mejor solución narrativa y hablé con amigos que me dieron la razón. Pero después de un tiempo, cuando estaba así como todavía coqueteando con el proyecto, comencé a escuchar voces. Suena un poco, no es que me esté volviendo loco, pero comencé a escuchar voces de los adolescentes contando su historia en primera persona, como monólogos, y ahí se me vino el formato dije, no, esto entonces tiene que ser una novela y tiene que ser en primera persona con varias voces narrativas contando su historia. Así que te has convertido en otro de esos autores fascinados por historias reales, por la posibilidad de poder navegar en la frontera, en la transición entre la literatura y el periodismo. Esta es la pregunta que estamos planteando esta semana a los oyentes y nos gustaría que tú también opinaras al respecto. ¿En qué momento crees que se encuentra la novela periodística o el periodismo novelado? Bueno, yo creo que está atravesando un gran momento. De hecho, yo diría que hoy las zonas más creativas de la literatura tiene que ver más bien con la crónica, con la no ficción. Creo que los periodistas de investigación que han comenzado a utilizar materiales, estrategias de la ficción contemporánea y también de la ficción más tradicional del siglo XIX, han revitalizado mucho la literatura, y hay muchos escritores ahora que están como con cierta envidia, con ganas más bien de pasarse al otro lado, que solían ver al periodismo como un género menor y se dan cuenta que más bien el periodismo no se trata de géneros aquí, sino de lo que uno hace con los géneros. Y puede ser alta literatura también. Pues volviendo al libro, Los vivos y los muertos, podemos hacer una pequeña sinopsis para que los oyentes vean un poco por dónde caminas. Nos cuentas la vida durante algunos meses en Madison, una pequeña población de Estados Unidos en la que los adolescentes solo parecen tener como opción ir al centro comercial, ocuparse de sus blogs y aprender a relacionarse con los adultos de los que los separa más que un mundo. Y en ese tiempo se suceden unas muertes que cambian para siempre la percepción que tienen de la pérdida e incluso de la vida. Está muy bien resumido. Yo creo que para mí lo que a mí de hecho es una novela muy realista en el sentido de que si hablamos de periodismo y literatura, yo he tratado de respetar al máximo la sucesión de hechos, ¿no? de esta tragedia. Creo que en la tragedia real, como tal como ocurrió, hubo 8 muertes y aquí en el libro hay 9. Hay una pequeña exageración mía. Y la otra cosa que cambié fue que todo ocurrió en 1996 y yo la pasé al 2006, digamos 10 años después, porque me interesaba mostrar esta adolescencia nueva con Facebook y MySpace y todas estas redes sociales y la música. Creo que yo me relacionaba, podía entender un poco más esta adolescencia que la del 96, que ya me parecía como todo un viaje en el tiempo, tratar de reconstruir ese periodo.
La forma en la que decidiste escribir esta novela también cuenta mucho de los personajes en sí, porque está construida a partir de una serie de monólogos, cada un monólogo interior o un discurso interior de cada uno de los personajes. Da la sensación de que en esa realidad hay falta de comunicación, hay aislamiento, hay soledad, es difícil que esos pensamientos o esas ideas casen entre sí, ¿no? Parecen compartimentos estancos. Bueno, a mí me atrajo originalmente el aspecto sensacionalista, tabloide de la historia, esta cantidad de sangre que salpica, ¿no? Alguien me dijo, no te dejas ni al apuntador. Pero yo no quería quedarme en eso, que es muy típico de las películas gore, del cine norteamericano, de una cierta literatura también, sobre todo del cine de la literatura negra, digamos, policíaca. Quería combinar eso más bien con una cosa desolada, sombría, melancólica, que tiene que ver con la vida íntima de los personajes, ¿no? La intimidad, eso me interesaba. Es como una combinación, una apuesta curiosa quizás para mí, pero quería que al terminar la novela el lector no se quedara tanto con la sensación de la sangre y la cosa así tipo martes o viernes 13, sino más bien con ese mundo desolador ¿no? de este pueblito en el que cae la nieve, con el invierno dura 6 meses y parecen ahí como están de verdad. La nieve funciona como una metáfora, ¿no? De la opresión y del aislamiento, pero también está casi como literal, casi como de un pueblo fantasma, onda Jack Nicholson en el hotel de El Resplandor, ¿no? Hay una radiografía de la juventud estadounidense, pero también de los adultos. Incluso diría que casi al mismo nivel, por lo menos desde el punto de vista del lector. Yo como lectora he apreciado ahí también una radiografía del mundo adulto. Sí, hay un intento, hay como en los adultos y los jóvenes están como tratando de tenderse puentes, o sea, hay, digamos, el entrenador de fútbol que ama, adora a sus hijas. No es que haya necesariamente dejadez, pero sí hay como una, casi como, por más que, o sea, las buenas intenciones parecería que no son suficientes para quebrar ciertas barreras, ¿no? En la comunicación entre estos grupos. Lo que pasa es que en Estados Unidos, que son ya que se hace mucho culto del individualismo, desde pequeños, de los 10, 11, 12 años, ya los niños tienen que trabajar en los veranos para ahorrar un poco de dinero. A los 17 años se van de casa. Entonces, yo tengo amigos en Bolivia que a los 35 siguen viviendo con sus padres. Es otro tipo, sí, es otro tipo de infancia y adolescencia en la que no, entonces cultivas mucho más tu individualidad, y por más que esté ahí ese entorno, la familia, qué sé yo, que no te termina de proteger del todo, porque los vínculos son bastante tenues. Sí, claro, es que desde nuestra perspectiva, desde nuestra cultura, se detecta en los personajes de la novela una asepsia, una falta de afecto, que a lo mejor tal vez no es tal o no llega a ese extremo, pero desde nuestra cultura, pues de estar cerca, de tocarse, de hablar, es como muy distinto, ¿no? Sí, yo vivo mucho tiempo allá y yo tuve una crisis, una mini depresión, unos meses, y lo que más me sorprendía de esa época es que me daba cuenta que mi móvil no sonaba, porque allá generalmente te llaman para cosas muy puntuales, ¿no? Y yo lo que necesitaba era desahogarme, irme a un bar para hablar con un amigo, y me desesperaba esas horas de soledad, y a veces llamaba a alguien para hacer algo y era, digamos, un martes y nos tomamos un café y era, ¿qué te parece el jueves a las 11? ¿No? Y luego lo entiendes porque allá así funciona el sistema, no es ni siquiera mala fe, sino que simplemente es muy difícil improvisar, es muy difícil que alguien toque la puerta así, para un amigo que venga a visitarte de improviso y te quedes, no, generalmente está todo mucho más planeado y todo. Y esa época de crisis me acuerdo que fui de vacaciones a Bolivia. Y ya era como el otro extremo, que desde las 10 de la mañana no paraba de sonar el móvil, que vamos aquí, estaban mis amigos ya excesivamente preocupados, que querían, ¿no? Que vamos a ver un partido de fútbol, que hagamos esto, que era el otro extremo de la vida social, ¿no? Y decía que, bueno, aquí, digamos, si uno tiene crisis, las redes estas informales creo que funcionan mejor. En Estados Unidos las redes son mucho más profesionales, ¿no? Y quizás ahí es que de por ahí tienes estos chicos que tienen ciertas neurosis o patologías, no se los diagnostica a tiempo porque estas redes no funcionan no funcionan tan bien. Y la forma de enfrentarse a la muerte. La muerte está muy presente en la novela. La actitud general ante las contrariedades es esconder la cabeza debajo del ala, buscar protección, no rebelarse, sino intentar huir de uno mismo. Pero hay de todo tipo. Hay quien, como el caso de Jem, que intenta
que afronta con obsesión la muerte de su hermano gemelo, o la de Ronda, por ejemplo, que apela a la culpabilidad. Parece que hay muy pocos personajes, o tal vez solo un personaje, que es el de Amanda, que decide pensar, pues esto está así, no podemos hacer nada para cambiarlo, lo mejor que puedo hacerlo es ponérmelo a la espalda y seguir adelante. Pero es una actitud única, solo lo encontramos en un personaje. Bueno, yo pensaba, es que es curioso que es una novela muy, casi hasta hiperrealista, con toda esta base hasta de hechos que ocurrieron de verdad, pero que yo al final terminé viéndola casi como una especie de cuento de fantasmas, ¿no? Porque uno de los temas, lo has visto bien, era cómo aprender a lidiar con los ausentes, ¿no? De pronto esas personas que están contigo y ya no están más y están cerca y hay diferentes maneras de. Desde el lado obsesivo está también la madre de Amanda, que crea una especie de memorial para su esposo y su hija. Ronda, que escribe en su piel los nombres de sus amigas. Son diversas maneras, y luego incluso Amanda, que es la que, digamos, parecería que es la sobreviviente. Sí, o la más madura, ¿no? La más madura, pero sí también sabe cuando dice algo así, cuando los futuros piensan, le dan pena a los futuros novios, porque dice, van a tener que lidiar con alguien que ya no está conmigo, ¿no? Y que es peor, porque es más fácil lidiar con alguien que de carne y hueso, pero ella está ahí con un fantasma constantemente, ¿no? Pero de alguna forma tiene quizás más lucidez en ese enfrentamiento de... Sí, es una suerte de Pedro Páramo versión mucha nieve. Versión cheerleader. Versión cheerleader. Precisamente estamos hablando de una juventud de Estados Unidos, estamos hablando de unos asesinatos en Estados Unidos, pero aquí hace poco hemos tenido un caso también muy conocido, Sevilla, ¿no? Sí, el caso de Marta del Castillo, y cuando lo estaba leyendo me parecía que cada vez nos estamos pareciendo más a esta juventud. Bueno, yo creo que digamos, es mucho más fácil ahora el contagio o que vayan circulando las ideas, las imágenes, las influencias de una cultura a otra. Quizás por lo pronto, a mí me han preguntado si esto puede ocurrir en cualquier parte. Yo, claro que sí, hay casos hace poco en Finlandia también, aquí o en Austria. Lo que quizás está ocurriendo por lo pronto, y ojalá siga así, que en estos otros países todavía son como excepciones a la regla o anomalías, ¿no? El problema de Estados Unidos es que esto se ha convertido en una especie de hecho cotidiano que se ha normalizado, ¿no? Es una tragedia que es, pues, digamos que ya nadie se asombra, ¿no? Cuando escucha estas cosas y yo que vivo en una ciudad universitaria y conozco gente que trabaja en institutos y una cosa es lo que lees en los periódicos, pero parecería que para que llegue a los periódicos tiene que haber como 5, 6, 7 muertes, pero está la otra violencia más soterrada del chico que lo agarran con un revólver ¿no? en el instituto. O sea, es como que muchos otros hechos que ni siquiera llegan pero quizás en otra sociedad podrían tener más cabida en los periódicos, pero en Estados Unidos ya es poca cosa, ¿no? Con relación a las tragedias de verdad. ¿Y no te has preguntado sobre la recepción precisamente que puede tener una novela como la tuya en ese ambiente? A rato, bueno, no sé, la verdad que hace poco alguien me preguntó si, bueno, porque de hecho la forma en que llegó la noticia, todo esto a mis manos fue porque una compañía de trabajo de mi exmujer le prestó los recortes de prensa, porque su hija era una de las que había fallecido aquí en este pueblito, en Dryden, para que ella entendiera el dolor de esta mujer. Y es gente que, bueno, que eso ocurrió hace más de 10 años, pues gente que todavía vive ahí en Dryden, casi se llama el pueblo, me han preguntado o sea, cómo reaccionaría esta gente, si les gustaría o no leer esta novela y encontrarse con que ha servido, ¿no? de base para toda esta tragedia. Yo, la verdad, es como un riesgo asumido, a ratos me preocupa. Yo he tenido un par de problemas en Bolivia también con novelas ambientadas como Río Fugitivo. Tuve un problema con los salesianos, ¿no? los curas, los sacerdotes de ese colegio, porque no se sentían que los había representado de manera muy irreverente. Y también con otra novela, Palacio Quemado, en que los políticos de la novela tampoco estaban muy contentos con la representación. Y yo claro, quizás lo que pasa es que al momento de crear la interioridad de los personajes, yo ya no trato de hacer la reconstrucción psicológica de cada eso, lo hago ya mucho más libremente. Y eso sí,
es un riesgo asumido. Sé que hay gente que lo puede aceptar como uno de estos, ¿no?, libertades que se puede tomar la literatura, y hay gente que le puede molestar porque dice, oiga, mi hija no era así. Me ha pasado, ¿no? Una profesora de química en el colegio Don Bosco que me vino a increpar para decir, yo no era así, ¿no? En la vida real yo nunca le puse cuernos a mi esposo, pero en esta novela sí, o sea, yo que cuidaba tanto mi privacidad, mi dignidad, y usted me ha humillado. Y se puso a llorar delante mío. ¿Cómo puedo reaccionar yo? Decir, señora, usted no es ese personaje, usted es el punto de partida, pero no el punto de llegada. Es una respuesta técnica que no soluciona su drama. O sea, entonces tengo que asumir que hay gente que puede ofenderse, puede molestarse, y bueno, pues yo sigo pensando que sigo apostando por la literatura, y ojalá que a la larga eso me redima, aunque a la gente no me perdone, ¿no? Pues Los vivos y los muertos, de Edmundo Paz Soldán, lo pueden encontrar en Alfaguara. Edmundo, ha sido un placer tenerte en El Ojo Crítico. No, el placer es mío, y muchísimas gracias por la invitación. Y nosotros te perdonamos. Hasta pronto. Adiós. Adiós.